¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, martes 2 de abril del año 2024. Y como cada martes con nosotros Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista. ¿Cómo está Marcos? Gusto en saludarlo. Soy yo el que tiene el gusto de saludarte, Julio. Buenos días a todas y a todos, en Chile como fuera Ese, de Chile. sí, sí, claro. Es que yo De los que... tengo familia y amigos fuera de Chile que escuchan, desde Sí, no, Francia, sí escuchan, ¿sí? sí escuchan, sí, eso lo tenemos ya y nos saludan y nos envían notas. Así que les agradecemos, por supuesto, a quienes están en la sintonía de Nuevo Mundo. Partamos por la economía. El IMASEC creció un 4,5%, un crecimiento importante. El IMASEC, el índice que mide el avance económico en el comercio, ¿sí? Cómo funciona el comercio, si hay mayor o no, la actividad económica es mayor o menor. Es el índice macroeconómico de crecimiento. Exactamente. Creció un 4,5%. Ahora, el problema está que la gente dice que no siente ese crecimiento, no lo ve, no lo recibe. ¿Cómo se puede, qué se tiene O que sea, hacer en economía? Yo sé que tú no eres economista, pero yo creo, a ver, lo veo de este modo. La herencia del gobierno del presidente Piñera en materia económica es desastrosa. Una inflación que al inicio del gobierno del presidente Boric estaba en 9,3%, llegó a estar en el 14,5%, 6 meses después por inercia del gobierno del presidente Piñera, eh, y ahora está en un 3,6%, la meta es llegar al 3%. Eh, la inflación ciertamente tiene repercusiones, especialmente en el caso del alza del costo de la vida, claro, que pega muy fuerte y daña los presupuestos de las familias en artículos esenciales, básicos. Por otro lado, es evidente que hay un arrastre muy pesado de pérdida de empleos formales. Eh, Está en 8,5% el desempleo, que es consistente con, digamos, el agotamiento del modelo económico. Eh, Ha habido un fuerte esfuerzo, un intenso esfuerzo por parte del gobierno por regularizar la situación macroeconómica. La disminución de la inflación es una buena señal. El crecimiento del IMASEC en 4,5 es muy buena señal. Sin embargo, el problema de Chile es de crecimiento, sí, sin duda, pero también es de redistribución. Y la claro. redistribución no es otra cosa que salarios más justos, que permitan tener calidad de vida. Y lo que está ocurriendo es que la economía, en mi opinión, se ha ido mejorando en el plano macroeconómico, pero en el plano microeconómico, el alza en el costo de la vida, la pérdida de poder adquisitivo es muy notoria. Eh, de ahí la importancia de desplegar políticas sociales y políticas económicas que permitan generación de empleo formal y que permitan ingresos suficientes. El gobierno, la ley de presupuesto del 2024 contempla un incremento del 10,2% del presupuesto de obras públicas. Correlativamente, desde el punto de vista de licitaciones, eso podría significar la creación de 100.000 puestos de trabajo. Está bien intencionado. Sin embargo, eh, ante la imposibilidad de tener una correlación de fuerza que desde el punto de vista de la legislación permita modificar rápidamente el salario mínimo por un salario suficiente, como lo señala la CUT, eh, hay que reconocer el mérito de que el gobierno en 2 años va a alcanzar la meta de 500.000 pesos en el mes de junio como salario mínimo. Eh, pero el alza en el costo de la vida está en 630.000 pesos, entonces hay que ponerse una meta rápido para alcanzar esos 630.000 pesos. En el intertanto, mucha política social que permita amortiguar la ausencia de ingresos. Por ejemplo, la creación de la sala cuna universal es clave, porque eso amortigua el impacto presupuestario para las familias. Claro. Además que genera mayor empleabilidad, habilita a la mujer para tener empleos formales, que es lo aspirable. Es evidente que se requieren políticas de subsidio
que permitan ampliar los ingresos de las familias. El subsidio único familiar es un buen instrumento, pero requiere robustecerse desde el punto de vista de los ingresos. Entonces, yo lo pondría, el gobierno está bien direccionado en materia de normalización y regularización de la economía en el plano macroeconómico, pero se requiere más audacia en el gasto público. Y eso significa, y lo voy a poner de esta manera, el, el gobierno cifra el plan de reconstrucción de Valparaíso en más de 1.000 millones de dólares. ¿De dónde van a salir esos 1.000 millones de dólares si la derecha se opone a la reforma tributaria? Entonces, esto obliga a una voluntad más nítida, más clara, más expresa por parte del gobierno en materia de redireccionar recursos que permitan amortiguar la pérdida de poder adquisitivo y el alza en el costo de la vida de las familias. Es clave, de manera tal de que el crecimiento vaya acompañado de redistribución. Así es. Bueno, en ese marco, la Central Unitaria de Trabajadores en el último Congreso acordó un paro nacional para el 11 de abril, en función, entendiendo, dice, que no es un paro contra el gobierno, sino que es un paro para decirle a quienes están en el Congreso que aprueben los proyectos que están para beneficiar a los trabajadores. Ahora, hoy día, perdona, ayer, fueron a entregarle un manifiesto, el manifiesto que lleva a este paro, eh, al gobierno. Y sin embargo no fueron bien recibidos en el gobierno porque los dirigentes primero fueron gaseados, le echaron gases los carabineros, como que los reprimieron. No es una buena señal, yo digo, porque yo creo que hay que tener un poquito más de tolerancia. La moneda está demasiado blindada, uno no puede ni pasar por fuera de la moneda hoy día. Sí, hay algo que no está bien cruzado, me da la impresión, Marco Barras. Yo leí la declaración de la CUT respecto de que había habido una descoordinación de las policías, y eso es grave. Y es grave porque las dirigentes y los dirigentes sindicales son representantes de los trabajadores y se les merece el mismo respeto que cualquier autoridad política o pública. Eh, en consecuencia, yo reprocho el proceder de Carabineros respecto de el presidente de la CUT y la directiva nacional y las confederaciones y agrupaciones que asistieron. No se condice una actitud así de desproporcionada en el uso de la fuerza. De hecho, no debiese haberse aplicado uso de la fuerza. Claro. Eh, Ahora, creo que lo de fondo, estando haciendo esta precisión de que no corresponde el uso de la fuerza con dirigentes sindicales, eh, lo de fondo es que hay una situación empantanada, hay una derecha que en mi opinión se ha propuesto empobrecer a Chile. Esto de oponerse a la reforma tributaria, esto de eh, obstaculizar la legislación en materia de reforma de pensiones, no es otra cosa que empobrecer la calidad de vida de las personas. Ampliar la base impositiva de digamos, de las chilenas y chilenos que ganan menos es claramente un despropósito, que es un planteamiento de la derecha. En consecuencia, la CUT tiene toda la razón cuando convoca a movilización, que no es una movilización contra el gobierno, es una movilización para desempatar esta situación de obstrucción que ha generado la derecha. Es una movilización que, en mi opinión, tiene que poner al centro el problema de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores. La CPS, que tiene que poner al centro una actitud y una voluntad redistributiva del empresariado. El empresariado se opone a la liberación del secreto bancario en materia de elusión y evasión tributaria. Mira el Claro. despropósito, cuando la elusión y la evasión tributaria priva a las chilenas y a los chilenos de recursos públicos para construir viviendas, para mejorar las listas de espera, cortar las listas de espera en salud, para la PGU. Priva a los chilenos, la derecha cuando se opone a la liberación del secreto bancario, de perseguir los delitos económicos y la ruta del narcotráfico y el crimen organizado, sus dineros. Entonces, la CUT ha hecho un planteamiento, un petitorio bien robusto, amplio, consistente con los problemas que Chile tiene, y yo espero que tenga efectos su movilización para ejercer apoyo ciudadano a las transformaciones.
Estamos conversando con Marco Farraza en lo que hay tras cada noticia, martes 2 de abril del año 2024. Marco, en este mismo sentido de lo que significa que la Central Unitaria de Trabajadores convoque un paro y que no sea un paro contra el gobierno, sino que sea un paro contra aquellos que bloquean las posibilidades que tienen hoy día las leyes para ser aprobadas y que benefician a los trabajadores. En este sentido, el senador Daniel Núñez hizo una declaración diciendo, más que una declaración en una entrevista, dijo que era necesario que el gobierno, para destrabar lo que tenía que aprobarse en el Congreso, las leyes que está enviando, esto mismo que acaba de plantear respecto al secreto bancario, a la reforma previsional, bueno, a todos los proyectos que benefician a los trabajadores, benefician a los más pobres o a los que viven de su trabajo, debía el gobierno pensar en la movilización social para lograrlo. Se le Yo vinieron creo que, encima con dientes y muelas. La derecha, por supuesto, y es un poco hasta el gobierno reaccionó y sectores de la propia coalición de gobierno. a ver, yo creo que las palabras, yo concuerdo plenamente con las palabras del senador Daniel Núñez. Eh, Su planteamiento es criterio de realidad, porque en el fondo lo que está ocurriendo es que hay un cambio en la correlación de fuerzas que eh, se derechiza, se construye una falsa mayoría al interior del Congreso, y digo una falsa mayoría porque la derecha logra llegar a la testera de la presidencia del Senado a partir de los votos de dos senadores que fueron del Partido Demócrata Cristiano y que abandonaron las filas del Partido Demócrata Cristiano y que han hecho mayoría con la derecha. Me refiero a Jimena Rincón y a Matías Walker. Claro, Ese dato da cuenta de una voluntad expresa por parte de la derecha y de esta nueva derecha de querer obstruir la agenda legislativa del gobierno. Pues bien, si queremos avanzar en políticas públicas con enfoque de derecho, y especialmente en materia redistributiva como es la reforma tributaria y la reforma en pensiones, evidentemente que el gobierno tiene que fundamentar y apoyarse en el movimiento social y en la presión social. En Chile, los grandes logros, los grandes avances, sin ir más lejos, eh, la gratuidad de la educación superior, que le ha dado cobertura al 80% de los estudiantes de las universidades con gratuidad, es fruto de las movilizaciones sociales y de la presión ciudadana. Y no es una movilización en contra del gobierno, es una movilización que debe apoyar las iniciativas que el gobierno está emprendiendo. Y en ello, la derecha actúa con mucho cinismo, porque no hay que olvidar que esta misma derecha que rechaza la posibilidad de que se ejerza presión social desde la ciudadanía, es la misma derecha que organizó movimientos contra la reforma educacional en el gobierno de la presidenta Bachelet en el norte del país. Es la misma claro. derecha. Es la misma derecha que justifica los paros de los camioneros que cortan los suministros de alimentos para las familias en las referentes regiones. O sea, es la misma derecha que se organiza a través de la multigremial de la región de la Araucanía. Entonces, estamos hablando de un cinismo extremo. Y lo que yo creo es que los planteamientos del senador Daniel Núñez van en sintonía con viabilizar las reformas. Si no hay protagonismo social, no hay transformaciones. La historia así lo ha demostrado. Y el Partido Comunista tenemos absoluta claridad de que las transformaciones, los cambios sustantivos en el país se viabilizan participando de la institucionalidad y agilizándola y dinamizándola a través de la movilización social. Conversamos con Marco Barraza en lo que hay tras cada noticia, martes 2 de abril del año 2024, y con Marco Barraza, académico y dirigente del Partido Comunista. Marco, eh, hay, hoy día está en plena discusión las listas de candidaturas para alcaldes, concejales, concejalas, alcaldesas, gobernadores o gobernadores o gobernadoras regionales, consejeros regionales, sea una elección grande. ¿Qué opinión le merece de que se esté planteando que sea 2 días? El gobierno parece ser que estuvo de acuerdo desde un primer día, pero hay hoy día, o sea, desde el comienzo hubieron reticencias. Después se expresaron más fuerte por el lado de la derecha. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo lo he planteado en otras oportunidades en Radio Nuevo Mundo. Me parece que normalizar que las elecciones se hagan y normar que las elecciones se hagan en 2 días
provoca dudas desde el punto de vista de que se pudiesen tomar otras medidas que posibiliten que sean un solo día. Lo digo porque ampliando la cantidad de colegios, es decir, de recintos de votación, la cantidad de vocales, la constitución de las mesas, se podría conservar este patrimonio de los actos cívicos que son las elecciones en Chile, porque le da tranquilidad y garantía a todos. Yo no tengo ninguna duda para creer que vaya a haber fraude, de verdad que no. Creo que la posición de la derecha es extrema, es confusa y es exaltada. Las palabras de Evelyn Matei así lo muestran, una exaltación del argumento. Sin embargo, creo que no es eh, asimilable de buenas a primeras sin un debate riguroso respecto de poder conservar un solo día en la elección. Me parece que eso le da, despeja dudas y le daría tranquilidad a todas y a todos de que ese patrimonio de la civilidad chilena se mantenga. Marco, en ese terreno y pasando a las elecciones en el municipio de Santiago, que es como una de las batallas más importantes a lo largo del país, por lo que significa el municipio de Santiago, por lo grande que es, por lo que está concentrado en él. La alcaldesa Iracy Hasler ha dicho que ella no tiene ninguna dificultad, ella va a la reelección, el Partido Comunista la apoya plenamente. Pero bueno, en la coalición todavía siguen insistiendo en poner candidatura con el Partido Socialista y por supuesto también la derecha hoy día está buscando candidatos. ¿Cuál mejor? Un ex ministro, un no sé. Están ahí en esa disyuntiva. No les resulta muy fácil, parece ser. Pero ¿cómo ve usted lo que va a suceder? ¿Va a ser una gran batalla la de la alcaldía de Santiago? ¿O va a haber primaria, cree usted, en los partidos de la alianza que están en el gobierno? Lo primero es que yo tengo la impresión de que, eh, y creo que las evidencias así lo demuestran, la candidata mejor aspectada en condiciones de competir realmente, de lograr capturar una amplitud de representación social es Iracy Hasler, no tengo ninguna duda. Ha construido un liderazgo y una gestión que ha permitido que Santiago avance pese a las dificultades y al deterioro del gobierno de la derecha anterior, de Felipe Alessandri. En consecuencia, creo que los liderazgos propuestos, en el caso del Partido Socialista, eh, no es un liderazgo competitivo. No parece una candidatura, digamos, que pueda llegar hasta el final. Y creo, tengo la convicción de que Iracy Hasler va a ser la candidata del conjunto de la coalición. En eso no tengo ninguna duda. Creo que es cuestión de días para que eso se consolide. Eh, y creo que va a ser una gran disputa con la derecha. Una derecha que está muy complicada en la definición de quién es su candidato o candidata. En primer lugar, porque no tiene ningún liderazgo la derecha competitivo que resida en la comuna. Fíjense ustedes que todos los candidatos que han propuesto son todos candidatos que viven en la zona oriente del país, en las Claro. comunas más exclusivas, en Las Condes, La Dehesa, Vitacura. Ninguno es vecino de Santiago. Y creo que la ciudadanía valora eh, a uno de los suyos, en este caso a uno de las suyas, Sí, claro. que es una vecina de Santiago. Creo, en segundo lugar, eh, que la derecha también tiene un problema de hegemonías. ¿Quién controla la estrategia? Y es muy evidente la disputa entre republicanos y Chile Vamos respecto de cuál es, digamos, la carta que se imponga. Pero en tercer lugar, y eso le cuesta mucho, tiene un impacto. Y en tercer lugar, yo creo que el temor de perder y de enfrentarse a un municipio que es complejo. Si la situación en la comuna de Santiago es muy distinta a la de años atrás, sin ir más lejos, la comuna cuenta con un 42% de población migrante, 16% de ellas población en situación de pobreza. En consecuencia, el presupuesto municipal está muy presionado. Hemos tenido que definir prioridades muy claras, muy nítidas. Sin ir más lejos,
son del orden de 10.000 millones de pesos los que se invierten en seguridad pública. Eso nos ha permitido disminuir delitos contra la propiedad, delitos contra las personas e incivilidades. El peor periodo de delitos contra las personas, de delitos contra la propiedad y de incivilidades es en el periodo de Felipe Alessandri. En consecuencia, la derecha tuvo una mala gestión, una malísima gestión en ese periodo. Y la ciudadanía sabe que la gestión de Iracy Hasler viene levantando la comuna, está permitiendo que avance. Yes. Conversamos con Marco Barraza en lo que es cada noticia, martes 2 de abril del año 2024. Eso de inseguridad, el tema de la seguridad que usted menciona que ha ido mejorando en la comuna de Santiago, pero todavía sigue siendo un tema que preocupa a la población. Eh, Esto en la Vega Poniente, en la Vega, Los Valledor, perdón, Lo Valledor, sí, se instauró o se está tratando de instalar la idea de que todos entren con carnet de identidad, con carnet de identidad en particular chileno. Eso, ahí hay una pequeña discriminación que no tendría mucho sentido si ya alguien llega con carnet de identidad de otro país, pero bueno, hay que precisarlo. Pero cuando se aplique en el primer día, hay reacciones como una persona que no es extranjera, que es chilena, una mujer, con una pistola termina disparando e hiriendo a 3 personas. La seguridad está llegando a un extremo. ¿Cómo lo ve, cómo lo analiza usted, Marco? a ver, lo primero, yo creo que el episodio de la mujer, de la señora que le quitó el arma a un vigilante privado, da cuenta de niveles de inseguridad en la población importantes, porque es un delito, eh, que tuvo 3 personas heridas y leí ayer que está acusada de homicidio frustrado. Claro, Eh, Pone de manifiesto la inseguridad de los locatarios, pone de manifiesto la inseguridad de los usuarios, de las usuarias, de quienes van a consumir, a comprar a lo valledor, y evidencia también la necesidad de legislación que sea consistente con las urgencias sociales. Lo digo porque la ciudadanía demanda más seguridad pública y con justa razón. Y la demanda porque hay un incremento de delitos y en ello una legislación que permita regular procedimientos es clave, formación, capacitación. Eh, el Congreso este año aprobó la ley de vigilante de seguridad privada. Esa ley permite fijar un estándar que va a estar en implementación, en formación y en capacitación más consistente con el rigor que se requiere. Ahora, lo de fondo, también lo que decía era de fondo, pero concentrados en las medidas que anunció el Valledor. Concretamente, yo creo que uno no podría oponerse al control de acceso, en la medida que ese control no discrimine población nacional de población migrante. claro. Eh, Así como el carnet de identidad es un instrumento válido desde el punto de vista del Estado, eh, el servicio de migrantes también puede proporcionar y proporciona documentación válida para migrantes cuando están en situación regular, con residencia normalizada. Entonces, creo que controlar los accesos es razonable, eh, siempre y cuando no se incurra en ningún tipo de discriminación. Y es lo que el gobierno ha tratado de cautelar en el diálogo con La Vega y con Lo Valledor, de que no haya discriminación y que el Servicio de Migrantes, Servicio Nacional de Migrantes, también sea entidad autorizada para proveer de documentación a la población migrante. Ahora, también es bueno un empadronamiento que permita también tener claridad de quienes trabajan ahí, Claro. porque hay delitos y esos delitos tienen que ser controlados de manera tal de darle seguridad a la ciudadanía. Así es. Marco Barraza, académico dirigente del Partido Comunista, conversando en lo que está acá en Noticias de Radio Nuevo Mundo. Eh, Esta semana se tiene que resolver el asunto de la presidencia de la Cámara de Diputados. Ya hay un precedente bastante nefasto con el Senado. El Senado, como bien lo decía usted, lo recordaba, terminó en manos de la derecha por incumplimiento de acuerdos. Eh, ¿Cómo ve usted la situación de la Cámara de Diputados que una vez más se plantea el anticomunismo como una cuestión de orden de
para llevarlo a no cumplir con los acuerdos incluso firmados, que están desde hace tiempo, desde casi un año. ¿Cómo lo ve Una usted? de las razones, yo creo que una de las razones fundamentales para el desprestigio de la política es el incumplimiento de acuerdos. Eh, el expresar compromisos y no cumplirlos. Y aquí lo que está en discusión es la honorabilidad del sistema político. Eh, el Partido Comunista ha honrado su palabra en el acuerdo administrativo en las dos oportunidades de las presidencias anteriores. Y cuando el Partido Comunista ha sido parte de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, ha respetado la institucionalidad con rigor. Así fue con Carmen Ger, que es vicepresidenta de la Cámara y que no ha incurrido en ninguna arbitrariedad normativa desde el punto de vista de la interpretación de la norma. Y así ocurrió con el compañero Lautaro Carmona cuando era diputado y fue vicepresidente de la Cámara de Diputados también. No Así incurrió en es. ninguna irregularidad normativa. Entonces, cuestionar al Partido Comunista sobre el cumplimiento de la interpretación de la norma es claramente, digamos, una interpretación abusiva. El Partido Comunista tiene una tradición democrática, no le debe cuentas a nadie desde el punto de vista de su trayectoria y su compromiso democrático con el país y con la norma. En consecuencia, eh, aquí estamos asistiendo a una operación por parte de la derecha que busca trastocar la voluntad popular. Así como lo hizo en el Senado, la quieren hacer en la Cámara de Diputados. En el fondo quieren secuestrar el sistema político desde la derecha. Entonces, el Partido Comunista vamos a hacer prevalecer nuestro derecho a presidir la Cámara, porque estamos cumpliendo con la palabra y sería impresentable, absolutamente impresentable, que no se cumpliera con el mandato popular. Y el acuerdo administrativo refleja eso. Así es. Marco Barraza, la última pregunta, para que antes que se nos vaya el tiempo, se nos acabe. ¿Qué le parece lo de Huachipato? Hay una cantidad de situaciones ahí que se cruzan. Una que es que están prácticamente amenazando de cierre la usina y eso deja una cantidad importante de trabajadores directos, que son más de 2.000, pero una cantidad grande que llega a casi 20.000 o más de 20.000 indirectos. Pero Yo lo hay que he una leído, situación que, sí, hay una situación ahí que hay que tenerla presente. La empresa nunca hizo inversiones para poder competir tecnológicamente con, en este caso, con China, que es el principal proveedor de acero en Chile. o sea, yo diría que hay, lo primero es que lo que yo he leído en la prensa es que entre empleos directos, que son 2.000 y empleos indirectos, hablamos de 22.000 empleos. Algo Y así. esto representa el 3% del PIB de la octava región, es muchos recursos. Hay un encadenamiento productivo que se vería alterado, debilitado y en consecuencia la región perdería mucho y especialmente las trabajadoras y los trabajadores. Creo que hay responsabilidades de la empresa en no haber hecho las adecuaciones tecnológicas, la innovación pertinente, pero también, de acuerdo a lo que ha señalado la Comisión del Banco Central, habría indicios de dumping, es decir, de, digamos, competencia desleal desde el punto de vista de la venta de algunas empresas chinas. El punto está en que esto tiene que ser abordado con criterio de desarrollo regional. En mi opinión, el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el posible cierre de la industria, pero sí tiene responsabilidades en las soluciones para que la industria continúe. Hablar de las sobretasas, el 23% en el caso de las bolas de acero en leí y al 35% en el caso de las barras de acero, podría ser una solución inmediata, pero creo que esto obliga a un debate más profundo, mucho más profundo, respecto del modelo y las estrategias regionales de desarrollo y de distribución de recursos. Eh, Hoy día es el problema de Huachipato, antes fue el problema de Paipote, o es el problema de Paipote, en la tercera región. Eh, entonces, la llamada regionalización que se inicia con la dictadura no generó encadenamientos productivos suficientes, estrategias de desarrollo regional, de economías con innovación y tecnología, encadenamiento productivo. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad también que tiene el gobierno, primero, de salvar la industria del acero, de generar, digamos,
viabilizar esa industria en la región, pero en segundo lugar, una conversación de mediano y largo plazo que permita poner en el centro el desarrollo de la región. Ok, correcto. Ahí hay varios análisis que hacer, entre paréntesis, parece ser en economía, se mueven otras, sobre todo en comercio internacional, que hay que tener en consideración. Me parece muy bien. Marco Barrantes, te queremos agradecer que una vez más, este martes 2 de abril, haya estado con nosotros en lo que hay cada noticia en el mundo. Soy yo una vez más el agradecido, Julio, de estar en Radio Nuevo Mundo. Un abrazo y nos vemos el próximo martes. Que estés bien. Nos vemos hasta el próximo martes. Que estén bien. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.